En días de trading, hoy José Lizán, gestor de Retromagnum SICAP. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Y con Sergio Ávila, dije, hola Sergio, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Enseguida vamos a ver gráfico petróleo, IBEX 35. Por empezar por el IBEX 35, Sergio, hoy porque le están pegando más que al resto, casi el doble prácticamente que al MIB italiano o al DAX. Bueno, pues ahí está, ¿no? Volvemos con la... Cuando hay dudas en el mercado y en la economía, al final el IBEX 35 vuelve a sufrir más que los demás, ¿no? Hoy justamente pues estamos viendo eso. Tenemos activados objetivos teóricos bajistas en el índice español, con lo cual, bueno, lo más normal sería pensar en que podamos seguir teniendo correcciones. Estoy fijándome ahora mismo cuáles son los valores que más están cayendo. Bueno, tenemos Siemens Gamesa cayendo con mucha fuerza, 7%, Grifols, Ence, las cíclicas, ¿no? Otra vez se vuelven a ver perjudicadas, y por el lado de lo que aguanta, pues tenemos recursos básicos, ArcelorMittal, Acerinos y Repsol, ¿no? Con lo cual, bueno, pues caídas generalizadas en todo el mercado, en todo el IBEX 35 y en el resto de los índices europeos también. Así que, bueno, pues seguimos en esa tendencia bajista en la que nos encontramos desde el día 2 de noviembre en el de corto plazo, y de largo plazo, pues la tendencia sí es bajista desde hace ya muchísimo tiempo, ¿no? Desde podemos remontarnos hasta mayo de 2017, y si lanzamos una directriz que une los máximos decrecientes, pues seguimos viendo que en ningún caso se ha conseguido romper dicha directriz. Así que, bueno, pues debilidad en el IBEX 35, debilidad en Europa ante pues la incertidumbre que genera esta guerra en Ucrania. Si teníamos ya las dudas antes de la guerra, ¿no?, de qué iba a ocurrir con los tipos de interés, que iban a subir los tipos de interés porque la inflación se estaba disparando, pues y la duda era si esas subidas de tipos de interés en el futuro iban a penalizar el crecimiento económico. Pues ahora tenemos encima de la mesa que al final habrá subidas de tipos de interés, y además la guerra frenará el crecimiento económico porque estamos en una guerra económica. Con lo cual, bueno, pues todo se complica aún más, y las cosas hacen pensar que este año la indexación en índices pues va a ser complicada, y que por lo tanto, pues si se quiere estar en renta variable hay que seguir siendo muy muy selectivo y estar solamente en los sectores que se ven beneficiados en cada momento. Así que debilidad absoluta. Estos días las bolsas, decía José, están más pendientes, quizás no, sí o sí, del precio del petróleo que de los tipos de interés. ¿Para que se detengan las caídas en las bolsas es condición necesaria sí o sí que deje de subir el precio del petróleo? Yo creo que no. Yo creo que hemos convivido con un crudo entre 100 y 120 dólares barril no hace mucho, y no estábamos en una situación tan compleja. Yo creo que no es solo el crudo, o sea, el problema que hay es que hay una inflación general, ¿no? Los soft commodities están disparados, todo el tema de industriales también, ¿no? Todo lo que es materiales industriales, pues el aluminio, el zinc, el níquel, cobre, todo está también correlacionado. Y no es una inflación solo de crudo, ¿no? Yo creo que el crudo, la economía en crudo de 100, 120 dólares barril ya lo hemos aguantado en otras ocasiones, ¿no? Aquí lo tenemos, como hemos estado muchos años, del 2007 al 2013, pues hemos tenido un crudo en media en 100 dólares por barril, ¿no? Yo creo que el problema está en que no es solo el crudo, ¿no? Es el crudo y todos los demás materias primas, ¿no? Que afectan a todos los abastecimientos de todas las grandes corporaciones, y evidentemente pues genera una inflación de costes, y no todo el mundo tiene la capacidad de repercutir precios, y menos si nos metemos en un entorno de ralentización, ¿no? Pero yo creo que el crudo per se, yo creo que lo que nos tenemos que plantear en el crudo es cuál es el verdadero motivo de el precio en el que estamos, y es un problema de un shock de oferta, no es un problema diferente a eso, ¿no? Que se agrava además con todas las restricciones que está habiendo a Rusia, y con todos uno de los principales proveedores de crudo, pues con un tema geopolítico, ¿no? Pero al final el problema ya estaba ahí. Había un problema de una demanda estable con un crudo en el que se ha dejado de invertir los últimos 4 o 5 años, y en el que la sustitución de los combustibles fósiles por otro tipo de energías pues no se ha producido, ¿no? Y yo creo que eso nos garantiza que el crudo va a estar en precios altos, ¿no? Que podamos hacer un pico en 120 o 150, no tengo ni idea, la verdad. Yo lo que creo es que ver un crudo por debajo de 80 hasta que no se restaure toda la capacidad y toda la inversión que se necesita para seguir extrayendo,
y hasta que el tiempo no corra para que la transición energética sea un hecho, pues yo creo que vamos a tener un crudo con romper los 80, desde mi punto de vista va a ser complicado, ¿no? Pero bueno, yo creo que el debate está ahí y que vamos a tener un crudo persistentemente alto, va a estar ahí, pero para mí el crudo no es tan importante, sino es la conjunción de que todos los materiales básicos están disparados, ¿no? Tanto los agroalimentarios como los metales como los energéticos. Y leía yo precisamente en un foro, en el que, pues los bolsistas se preguntan unos a otros, se piden consejos. Uno de ellos, recuerdo, Sergio, le decía a otro que en cuanto llegase el crudo a 130 iba a abrir unos cortos, ¿no? He leído también hoy en otros sitios un poco, no sé si se están empezando a producir ya los primeros movimientos para abrir cortos en el precio del petróleo. Bueno, la verdad es que sí que se escucha ese tipo de comentarios, pero es una cosa muy arriesgada, ¿no? Porque es cierto que puede haber mucha sobrecompra en el crudo, pero por otro lado, ¿qué es lo que va a hacer que se frenen los precios? ¿Hasta dónde puede llegar? No sabemos hasta dónde puede llegar. No sabemos cuánto tiempo va a durar la guerra, no sabemos cuánto tiempo la restricción de la oferta se va a mantener viva, ¿no? Como es la situación actual. Vemos que la OPEP tampoco puede inyectar mucho más petróleo al mercado y ahora, si realmente el petróleo ruso deja de fluir, pues eso realmente es preocupante. Y por lo tanto, ¿hasta dónde puede llegar el crudo? Pues es algo que no sabemos, ¿no? Entonces, en una tendencia tan fuertemente alcista, ponerse corto, pues me parece que es bastante arriesgado, ¿no? Es bastante arriesgado, incluso a pesar de que uno pueda poner los stops muy cerca de máximos anteriores y ajustar mucho el riesgo. Yo creo que lo suyo es siempre intentar operar en favor de tendencias que no en contra. La búsqueda de techos normalmente suele conllevar que la mayor parte de las veces pues perdamos dinero. Los techos es muy difícil de encontrar hasta que no se genera un techo como tal, ¿no? Para ver un techo pues tendríamos que ver figuras, pues por ejemplo un doble techo, ¿no? Que haya una corrección o que se genere otro rebote que no sea capaz de superar, se mantenga en el tiempo y luego pues tengamos el tiempo suficiente junto con noticias macro que nos hagan pensar que efectivamente eso se pueda frenar. Pero con ese corto nada más que llega ahí porque sí, bueno, pues eso se asume un riesgo de que pueda seguir subiendo y que si no se ponen stop, pues que nos quedemos enganchados en una tendencia fuertemente alcista. Así que yo tendría mucha cautela ahí, sobre todo cuando el mercado está tan fuerte como es en el mercado del crudo en estos momentos y el de las materias primas en general. Estoy preguntando hoy a todo el mundo si está perdiendo fuerza o intensidad el mantra de que hay que comprar con las caídas. José. Bueno, depende de comprar qué, ¿no? Yo creo que probablemente seguir comprando compañías con múltiplos de ventas altísimos o con múltiplos muy elevados, para mí yo creo que esa corrección no ha terminado. Y más cuando ayer el FED nos confirmó que va a seguir con su proceso de... Yo creo que al final los bancos centrales tenían una disyuntiva, ¿no? Poder dañar el crecimiento o perder la credibilidad. Yo creo que van a optar todos por no perder la credibilidad y van a cometer un proceso de controlar la inflación, porque si no te puedes meter en problemas muy serios, ¿no? Como autoridad monetaria y más en el punto en el que estamos, con unos balances hiper expandidos tanto del BCE como del Banco de Japón como del Banco de Inglaterra o la Reserva Federal, ¿no? Entonces yo creo que ese proceso de subida de tipos va a ir y creo que los múltiplos elevadísimos de compañías con pocos beneficios van a seguir sufriendo, ¿no? Entonces yo creo que hay sectores que probablemente lo puedan hacer mejor. Me preguntabais hace poco pues, si había todavía potencial en el sector de la energía, ¿no? Las compañías americanas de petróleo, ¿no? Como vemos, son todos los factores de las mismas y la serie. Y el factor valoración, nosotros en un nivel de 1 a 5 sería múltiplos muy elevados y una valoración muy elevada, casi todas están en 3, como podemos observar, ¿no? O sea, están dentro de una neutralidad en un momento en el que se está produciendo una aceleración de beneficios, de resultados, de márgenes y todo, ¿no? O sea, que tampoco se ve que esté en un extremo de mercado. En el caso de las europeas es todavía más llamativo, ¿no? Si vemos, por ejemplo, un Eni o vemos un Totalfina, pues están en nivel 1. Son compañías que están con todo a favor y todavía valoraciones muy bajas, ¿no? O sea que, por ejemplo, el sector de petroleras, sobre todo las europeas, están todavía mucho más bajas que las canadienses o que las americanas, por poner ejemplos de sectores que yo creo que todavía pueden tener recorrido. Al final, la transición energética
a las petroleras se la vamos a pagar los consumidores, ¿no? Al final les vamos a financiar el que se compren los huertos solares y los molinillos de viento, y esa transición pues la vamos a pagar con el litro a 1,70, 1,80 como estamos a día de hoy. Madre mía, qué dolor. Eso, si nos da miedo la estanflación o la recesión, claro, el miedo de los consumidores a dejar de consumir, los inversores a dejar de invertir. Las 12:55, 5 minutos para 1 de la tarde. Enseguida tenemos que actualizar ya la información de este jueves 3 de marzo. Aquí lo voy a dejar. Os agradezco mucho, como siempre, vuestra intervención. Sergio Ávila, de IG, y José Lizán, de Retro Magnum SICAV. Cuidaros, un fuerte abrazo. Hasta otra. Igualmente, un saludo. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues nada, eso, a seguir cruzando los dedos, esperar que al final acabe imperando el sentido común y sobre todo eso, a ver si los chinos aprietan un poquito más a sus aliados y empiezan a poner ya un poquito de orden en este caos y en este desastre para todo el mundo. Ha sido un placer por mi parte, que seáis libres y felices. Adiós, hasta mañana.